Me acuerdo del viaje de la llegada a la casa de mi tía al anochecer. Veo todavía a Juana y a María esperándonos en la puerta. Estaba muy contenta de tener primitas tan simpáticas, a las que quería mucho, así como a mi tía y sobre todo a mi tío, solo que éste me daba miedo y no me encontraba tan cómoda en su casa como en los Buissonet, donde mi vida era verdaderamente feliz. Por la mañana al despertarme usted se me acercaba y me preguntaba si le había dado mi corazón a Dios. Luego, mientras me vestía, me hablaba de Él y después, junto a usted, rezaba mis oraciones. Venía después la clase de lectura. La primera palabra que pude leer fue cielo. Mi querida madrina tenía a su cargo las clases de escritura y usted, madre, todas las demás. Yo no tenía mucha facilidad para aprender, pero tenía mucha memoria. Lo que prefería era el catecismo de la Iglesia Católica y la historia sagrada. Los estudiaba con alegría, pero la gramática me hizo llorar con frecuencia. Acuérdese del masculino y del femenino. En cuanto terminaba la clase, subía al mirador llevando a papá mi condecoración y mi nota. Qué contenta estaba cuando podía decirle, tuve 5 sin excepción. Paulina fue la primera en decírmelo, porque cuando era yo quien preguntaba si tenía 5 sin excepción, y usted quien decía que sí, eso era a mis ojos un grado menos. Usted me daba también vales y cuando había obtenido un cierto número, tenía una recompensa y un día de vacaciones. Recuerdo que esos días me parecían mucho más largos que los otros, lo que a usted le agradaba, porque eso demostraba que no me gustaba quedarme sin hacer nada. Todas las tardes iba a hacer un paseíto con papá. Juntos hacíamos nuestra visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una iglesia distinta. Y así fue como entré por primera vez a la capilla del Carmelo. Papá me mostró la reja del coro y me dijo que detrás había religiosas. Lejos de mí el pensar que 9 años después estaría yo entre ellas. Después del paseo, durante el cual papá me compraba siempre un regalito de 5 o 10 centavos, volvía a casa. Entonces hacía mis deberes, después pasaba todo el resto del tiempo saltando en el jardín alrededor de papá, porque no sabía jugar a las muñecas. Me divertía mucho preparando tisanas con semillas y trocitos de corteza de árbol que recogía del suelo. Se las llevaba a papá en una linda tacita y el pobre papá dejaba su trabajo y luego sonriendo simulaba beberlas. Antes de devolverme la taza me decía, como al descuido, si había que tirar el contenido. A veces le decía que sí, pero frecuentemente me llevaba de vuelta mi preciosa tisana para que sirviera varias veces. Me gustaba cultivar mis florecitas en el jardín que papá me había dado. Me divertía levantando altarcitos en el hueco que se encontraba en la mitad de la pared. Cuando había terminado, corría en busca de papá y trayéndolo conmigo, le decía que cerrara fuertemente los ojos y los abriera solo cuando yo se lo dijera. Él hacía todo lo que yo quería y se dejaba conducir frente a mi jardincito. Entonces yo gritaba, papá, abre los ojos. Los abría y se extasiaba admirando para darme gusto, lo que yo creía que era una obra maestra. No terminaría si quisiera contar miles de estos hechos que acuden en tropel a mi memoria. ¿Cómo podría referir todas las ternuras que papá prodigaba a su reinecita? Hay cosas que el corazón siente, pero ni la palabra, ni siquiera el pensamiento pueden llegar a expresar. Eran días hermosos para mí aquellos en que mi rey querido me llevaba a pescar con él. Tanto amaba yo el campo, las flores y los pájaros. A veces intentaba pescar con mi línea pequeña, pero prefería ir a sentarme sola sobre la hierba florida
Entonces tenía pensamientos muy profundos, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el susurro del viento y hasta la música imprecisa de los soldados que llegaba hasta mis oídos. Ponían una suave melancolía en mi corazón. La tierra se me parecía como un lugar de destierro y soñaba con el cielo. La tarde pasaba rápidamente. Pronto había que volver a los Buissonets. Pero antes de emprender el regreso tomaba la merienda que había traído en mi canastica. La hermosa torta de dulce que usted me había preparado había cambiado de aspecto. En vez de su color vivo, solo un ligero tinte rosado, envejecido y que impregnaba el pastel. Entonces la tierra me parecía aún más triste y comprendía que solamente en el cielo el gozo sería sin nubes. Hasta acá la lectura de Santa Teresita del Niño Jesús. Muchas bendiciones.